Entonces, habíamos visto que el amplificador operacional en general, su nombre venía porque permitía hacer funciones aritméticas, generalmente como operaciones, como suma, resta, multiplicación, división, integración, diferenciación, logaritmación, exponenciación, radicación, etcétera, etcétera. O sea, cualquier función del orden matemático, los amplificadores operacionales lo pueden realizar. Entonces dijimos que un amplificador operacional tenía básicamente una estructura que poseía una entrada diferencial, donde existía una relación de rechazo en modo común, importante, que en función del tipo de amplificadores operacionales, ese número expresado en veces o en decibeles era significativo. O sea, hablar de 70, 90, 100, ciento y pico de decibeles de relación de rechazo de la ganancia diferencial con respecto a la ganancia en modo común es bastante importante. Ese amplificador diferencial tiene una ganancia cuya salida en este caso es B sub 1. B sub 1. Eso hace que tengamos una etapa siguiente que generalmente la llamamos desplazadora de nivel. Esa etapa desplazadora de nivel hace que B sub 1 y B sub 2 en continua puedan cambiar de nivel para actuar sobre la etapa de salida. Entonces, básicamente tiene tres etapas. Una etapa diferencial, una etapa intermedia, que tiene dos funciones. La primera de ellas es modificar los niveles de continua para poder actuar sobre la etapa de entrada del circuito de salida. Y por otro lado, acoplarse en alterna desde B1 hacia B2 para obtener sobre la salida, y en particular sobre una carga, la respuesta correspondiente. C sub C habíamos dicho que era una realimentación que permitía de alguna manera evitar las oscilaciones en alta frecuencia y suelen venir ajustados a un determinado valor que regula un parámetro muy importante en los amplificadores operacionales que es el slew rate. El slew rate es la velocidad de respuesta. Es decir, la salida sigue a la entrada a un ritmo, no lo hace instantáneamente cuando la entrada cambia, sino que lo hace, por ejemplo, a 0,5 voltios por microsegundo, a 1, a 10, a 50, a 1000, dependiendo del tipo de amplificador operacional en particular. Quiere decir que los amplificadores operacionales tienen generalmente dos entradas para que opere en modo diferencial, tienen la alimentación, que generalmente es una fuente partida, más menos 15, más menos 18, más menos 24 en general, y una salida correspondiente. Y tienen terminales que son de no conexión o terminales para la compensación externa. ¿Alguien llegó hace un ratito, abrió, que lo pueda anotar? Yo, profe, Barrio Nuevo Mateo. Barrio Nuevo. Yo, Mira y Michael Cusa. Yo también. Cusa. Y Mira Martín. Cusa. Mucho y Julio Alejandro. Mira, espérate, Mira del otro lado. Mira Martín González. Listo. Yo, profe Romero Voces. ¿Cuánto? ¿Romero? Romero Voces. Laura. Romero Voces. Y yo, Daniela Escobar. ¿Cuánto? Escobar. Escobar, Daniela. Bueno. Y Sandro también. Escobar, disculpame un segundito. Escobar, Espeche, presente. ¿Quién más? Sandro. ¿Cuánto? Mucio y Alejandro. Mucio. Juan Cruz Otero también. ¿Cuánto? Juan Cruz Otero. Otero. Elizondo Federico. Espérate un segundito. Otero, Juan Cruz. ¿Y quién más? ¿Elizondo? Sí. Elizondo Federico. Sí. ¿Alguien más? Collado Federico, profe. Collado. Collado, vos me pediste para ingresar al aula virtual. ¿Pudiste hacer algún trámite? Sí, el otro profe me pudo meter. Sí, ya está perfecto. solucionado.
Espérate, entonces vos estás de oyente, ¿no es cierto? Sí. Delgado Kevin también, profe. Federico, sí. Y me dijiste que Kevin, ¿cuánto? Delgado. Delgado. Esperemos un segundito. Delgado Kevin, perfecto. ¿Alguien más? Bueno. Abigail Calderón. ¿Calderón? Abigail. Calderón Abigail. Bueno. Cualquier cosa que no los nombre o no se puedan, no los pueda tildar, mañana en el aula virtual me escriben diciendo que no lo pude inscribir o no lo pude tildar para que se solucione el problema, no hay ningún inconveniente. Entonces todos los amplificadores tienen esta característica en general, siempre tienen una entrada diferencial, siempre tienen una etapa intermedia, que es un desplazador de nivel, y por otro lado una etapa de salida, que puede ser clase B o clase AB, para evitar la distorsión por cruce. Entonces tienen un sistema de polarización del circuito de bases para que arranque en los 0,7 voltios. Entonces, esta es la explicación aproximadamente de las etapas de ese amplificador operacional en general. Entonces, básicamente, supónganse que trabajemos con el 741, entonces tenemos una entrada diferencial, de las cuales una será el terminal negativo, o entrada inversora, el terminal positivo, o terminal no inversor, las alimentaciones B+, y las alimentación B-, y la salida correspondiente. Eso es en cuanto al símbolo. Después habíamos visto los distintos embalajes. Dijimos que podían ser plásticos, podían ser metálicos, podían ser cerámicos, etcétera, etcétera. Y los designamos, en el caso de los que tienen embalaje doble en línea, por ejemplo, decíamos que era doble en línea de 14 pines o doble en línea de 8 pines, o DIP 8 o DIP 14 o DIP el que corresponda, ¿no es cierto? Entonces, DIP era la abreviatura de Dual in Package. Después lo podemos representar internamente, donde había, en el caso de los de 14 pines, la muesca a la izquierda, siempre el terminal 1, en este caso el 14 está enfrentado y así sucesivamente. En este caso, un cuádruple operacional, un circuito con cuádruple operacional, donde tendremos las entradas diferenciales de cada una de ellas y la salida respectiva. Y habrá una alimentación más o menos que será común a todo el conjunto. En el caso de los encapsulados plásticos, tendrán, en este caso, un amplificador operacional simple. Habrá terminales que no se conectan para nada, entonces aparecerá la letra NC, que significará No Connection. Y habrá, aparte de las entradas diferenciales, las alimentaciones y la salida, tendrán los ajustes correspondientes de los circuitos de los errores de corriente continua. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bien. Vamos a pasar al siguiente. Hablamos también de que los fabricantes de dispositivos, como en este caso amplificadores operacionales, tienen un número de parte perfectamente definido y quien los hace le coloca, en primer lugar, le coloca la fábrica que lo generó. Analog Devices, Harris, National Semiconductor, Linear Technology, Maxim, Motorola, Burr Brown, Texas Instruments, Fairchild, etcétera, etcétera. Entonces tiene generalmente un preliteral, ¿sí? Tiene un post que generalmente es el indicador de temperatura, y habíamos hablado de que el sufijo literal C denota un rango térmico entre 0 y 70 grados, entre menos 25 y más 85 tiene la variable subindicada I, y con la variable subindicada M
tenemos amplificadores operacionales que son de naturaleza militar, entre menos 55 a más 125 grados. Entonces, poníamos como prefijo literal quien lo fabrica, en este caso National Semiconductor, el número de parte correspondiente al operacional, el rango térmico y, en este caso, un DIP 8 con características plásticas, donde N era la característica plástica del dispositivo. Después habíamos hablado también que las alimentaciones que tiene esos operacionales siempre son con respecto a masa, y los valores, ¿sí?, son variables si son, digamos, para batería, como en este caso, o con fuentes de alimentación partida que variarán desde más menos 12, más menos 15, más menos 28, más menos 30, dependiendo del tipo de integrado. Normalmente el amplificador operacional tiene, como lo veíamos acá, esta entrada diferencial y presenta una característica muy particular que es lo que se denomina ganancia de lazo abierto. La ganancia de lazo abierto funciona normalmente para que nosotros tengamos una fuerte saturación con una entrada diferencial muy pequeña, valores de ganancias que son tremendamente grandes. En el caso del 741 son 200.000 veces. Quiere decir que cualquier ruido presente en la entrada hace que la salida idealmente excursione hasta la fuente. Realmente excursiona hasta un valor de saturación. Quiere decir que recorta al valor de saturación positivo o negativo según la polaridad, ¿sí?, del terminal positivo con respecto al terminal negativo. Entonces, una señal diferencial por la ganancia de lazo abierto nos da la tensión de salida de este amplificador correspondiente. Como esto está a lazo abierto, como su nombre lo indica, no hay nada que lo realimente entre la salida y la entrada, esta ganancia de lazo abierto es tremendamente grande. Generalmente tiene que ser grande, mayor que un determinado valor, para que las realimentaciones, cuando empecemos a implementar realimentaciones en circuitos, lo ideal y lo real coincidan aproximadamente con el mismo valor. ¿Se entendió lo que dije? ¿Chicos? Sí. Perfecto. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es que la tensión de salida de cualquier amplificador será la tensión diferencial entre las entradas por A sub 0L, que será la ganancia de lazo abierto. Lazo abierto es open loop. Entonces, la ganancia de lazo abierto, en este caso, es 200.000 veces para el 741. Pueden ser superiores y pueden ser inferiores también. Entonces, como los valores, ¿qué valor diferencial yo tengo que aplicar en la entrada? Si la entrada, por ejemplo, positiva, la entrada positiva es positiva con respecto al terminal negativo, se satura la salida, en vez de llegar a la alimentación, supóngase, de 15 voltios, se satura un valor un poquito menor de 15 voltios, en este caso, más 13 voltios. Quiere decir que la tensión diferencial, o qué tensión tengo que colocar yo diferencial para que me produzca la saturación a 13 voltios, 65 microvoltios. Quiere decir que si yo toco la entrada con el dedo, ya genera un ruido que satura el amplificador. Por eso, estas configuraciones se las llama comparadores. El comparador lo que hace es justamente cambiar de nivel en función de las variaciones que tenga en entrada diferencial. Y para el caso, si la entrada negativa es negativa realmente con respecto, si la entrada positiva es negativa con respecto a la otra entrada, se satura una tensión negativa. Por lo tanto, menos 65 voltios son necesarios
para saturar el dispositivo a menos 13 voltios. Eso es lo que significa esto. ¿Se entendió? ¿Chicos? Sí. Perfecto. Acá lo que estamos planteando es exactamente lo mismo. El valor de más tensión de saturación es cuando el terminal positivo es positivo con respecto al terminal negativo. Entonces la tensión diferencial es positiva, por un valor positivo nos da la saturación positiva. En el otro caso, si la tensión positiva, que es la referencia, tiene una tensión negativa con respecto al potencial negativo, esta tensión diferencial es negativa, multiplicado por la ganancia positiva, nos da una tensión de salida de saturación negativa. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Sí, Bien. Perfecto. Acá hay algunos ejemplos muy simples. En la entrada A colocamos, por ejemplo, 10 microvoltios negativos y 10 y 15 microvoltios negativos. Quiere decir que si yo pongo menos 15 menos 10, me queda menos 5 microvoltios como diferencial, por lo tanto la salida va a estar a menos 13 voltios, que sería lo que veo acá, para ese caso. En el caso, por ejemplo, que ponga 5 milivoltios en la entrada negativa y 0 voltios, tengo 0 menos 5 milivoltios, tengo 5 milivoltios que hacen que se vaya a una tensión positiva, el anteúltimo. Y en este caso, lo mismo. Si la tensión positiva es 5 voltios, menos 0, tengo esto positivo y la salida es positiva. O sea, eso es lo que está planteado en esta situación. Acá te da la polaridad de la tensión diferencial y acá te da la salida en saturación positiva o negativa. Eso es de cómo tenga, o sea, una misma tensión diferencial puede tener distintas polaridades de salida en función de la diferencia que corresponde. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Chicos? ¿Sí? Seguimos. Quiere decir que todo amplificador operacional tiene características ideales. En primer lugar, un amplificador ideal lo podríamos llamar aquel que tiene una impedancia de entrada infinita, una impedancia de salida cero. Las corrientes de polarización son ceros, o sea que no hay ninguna diferencia, son ceros completamente. La ganancia del amplificador es infinita, y amplifica frecuencias que van desde continuo hasta el infinito. Las alimentaciones puede tener cualquier número, cosa que en la realidad lo real no es cierto, siempre hay un apartamiento. Uno de esos apartamientos es que el amplificador ideal, lo vamos a repetir, tiene ganancia infinita, también su respuesta a la frecuencia es infinita, las terminales de entrada no consumen corriente ni de la señal de entrada ni de la polarización, presenta resistencia de entrada infinita, la impedancia de salida es 0 ohmios y los voltajes de alimentación no tienen límite. Entonces, a partir de ahí vamos a ver qué errores tienen los amplificadores reales para estar diferentes de los amplificadores ideales. En primer lugar, existen errores que se denominan de corriente continua. Hay 4 errores de corriente continua que hacen a la diferencia. Las corrientes de polarización del circuito de entrada, los desvíos de la corriente de entrada, los desvíos del voltaje de entrada y la deriva térmica. Son 4 los parámetros que modifican las características del amplificador y lo hacen diferente al amplificador ideal. Cuando hablamos de polarizaciones, podemos decir que los amplificadores los podemos acoplar o bien en continua o bien en corriente alterna.
cuando los niveles de salida del amplificador de corriente continua son muy pequeños, como los errores de corriente continua, ya sea corriente de polarización, desviación de corriente, voltaje de desvío y deriva térmica, son muy pequeñitos, la incidencia en la salida son muy importantes. O sea, cuando el nivel de apartamiento es comparable con los niveles de salida, esos errores toman participación. En el caso de los que tienen salida grande, acá, fíjense, prácticamente no importa. Y en el caso de los amplificadores de corriente alterna o el acoplamiento de corriente alterna, como estos errores son de corriente continua, no afecta en lo más mínimo las salidas pequeñas ni las salidas grandes. Eso es como un preconcepto para ver de qué se tratan esos errores. ¿Se entiende lo que estoy comentando? ¿Chicos? ¿Sí? González Emanuel. Bien. ¿Me escuchás, González? Sí, profe. Muchas gracias. Ya te puse presente. Gracias. Recién me entré por el teléfono. No me dejó ni a palo por la página. Bueno. Entonces, vamos a trabajar sobre la etapa correspondiente. El primero de ellos se llama corriente de polarización. Es decir, que cuando yo hago un amplificador operacional con la entrada diferencial, sea bipolar, sea JFET, sea MOSFET o sea Big MOS, evidentemente tengo niveles de corriente de polarización más bajos o más altos, dependiendo del tipo de transistor que yo instale, y esas corrientes de polarización no necesariamente son iguales. ¿Por qué? Porque los betas de los transistores no necesariamente son iguales, por más que trate de compensarlo. Entonces existe una IB menos, que es la corriente de polarización en la entrada menos, y un IB más en la entrada de polarización del circuito no inversor. Quiere decir que si estas corrientes de polarización son exactamente iguales, la diferencia de las corrientes de polarización es cero, y efectivamente no tendría problema, sería el caso ideal. Lo real es que estas dos corrientes de polarización tienen valores ligeramente diferentes. Entonces, cuando el fabricante especifica los errores de corriente continua y en particular la corriente de polarización, lo que hace es colocar el promedio de esas corrientes. Y esto se representa de esta manera. Son las corrientes que ingresan a los terminales con respecto a masa. Tanto en el terminal negativo como en el terminal positivo, son circuitos de polarización referidos a masa. Entonces, estos valores de corriente que consume el dispositivo en el circuito de entrada, modifica a la salida con un error de corriente continua. Entonces, lo que hace el fabricante, toma un valor promedio de la corriente de polarización. Cuando ustedes vean especificaciones de cualquier amplificador operacional, lo que van a ver es el valor de IB, y generalmente es el valor promedio de los dos valores de corriente de polarización. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, Bien. sí. ¿Se entiende lo que... lo repito? No, todo bien. ¿Se entiende bien? El consumo IB de cada amplificador operacional es variable. En el caso de los de propósito general, la corriente de polarización anda en el orden de 1 microampere o más. Para todos aquellos amplificadores de propósito general, o sea, hablemos de un 709, un 741, o alguno, por ejemplo, con características bipolares. Para el caso de los amplificadores operacionales con entrada FET, acuérdense ustedes
que la alta impedancia de entrada de los JFET o de los ICFET en general era del orden de los megohmios. Entonces, no consumían corriente de entrada, por lo tanto, esos valores son mucho más bajos. 1 picoampere o menos son las corrientes que consumen las corrientes de polarización con entradas FET. Y existen otros amplificadores operacionales que se denominan especiales, cuyos valores andan en corriente de polarización en el orden de los femtoamperes, o sea, 10 a la menos 15 amperes. Entonces, ese tipo de amplificadores, en este caso, por ejemplo, 60 femtoamperes, se los utiliza como acondicionadores especiales de frío térmico. Aquí hay un ejemplo muy simple. Supónganse que una de las entradas mida 0,4, que sería el terminal más 0,3 microamper, el terminal menos, sobre 2 me da 0,35 microamper. Y la corriente de offset es la diferencia de estas dos, que sería el error. 0,4 menos 0,3 microamper me da 0,1 microamper. Entonces lo que estamos diciendo es que estos datos nos los da el fabricante y lo vamos a ver siempre en las especificaciones. Entonces, vamos a ver los valores reales que tiene el amplificador, que en principio va a ser la resistencia de entrada, que ya no es ideal, la resistencia de salida, que ya no es ideal, las corrientes de polarización, que ya no son cero, sino tienen un valor, y las corrientes de offset, que tienen también un valor y no son cero. Entonces, eso vamos a ir viéndolo sobre las especificaciones, y cada amplificador operacional tiene características que hacen que sean diferentes. Acá hay un ejemplo muy simple. El OP77, que es de la Burr-Brown, si ustedes recuerdan, en este caso tiene una corriente de polarización de 1,2 nanoamperes. Miren, acá tenemos 0,35 microamperes. Miren el valor, 1,2 nanoamperes, tremendamente más chica. Y las corrientes de offset, en este caso 0,1 microamper, en este caso 0,3 nanoamper. Entonces, eso hace que los errores se vayan minimizando a la salida, puesto que estas características paramétricas que tienen los amplificadores operacionales hacen a las diferencias. ¿Se entiende lo que estamos planteando, chicos? ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Leyeron el apunte de errores de corriente continua? Para que se los había publicado, para que lo vayan preparando para hoy. ¿Se entiende? ¿Chicos? ¿Algún sí? Sí, se entiende. Sí, se entiende, profe. Gracias. El BIOS, que es el BIOS, que es una tensión de offset. El BIOS es una tensión de entrada de offset. Quiere decir que cuando yo ponga en el amplificador operacional las entradas a 0, yo lo que debería tener, si tengo 0 de entrada, la diferencia debería ser 0 y por ende tendría que aparecer a la salida 0. 0 por cualquier número es 0. O sea, eso es lo que debería aparecer. Pero no. Al haber conectado las entradas a masa y observar que la salida no se produce en 0, sino algunos milivoltios sobre una determinada carga, esa tensión residual es la que me va a generar un error. Cuando yo ponga algo en la entrada, es como si esto fuera un offset. Yo pongo una salida, esto es lo que hace, moviliza esa entrada de alterna modulada por una tensión de continuo. Es un error. Entonces, cuando ponemos en los amplificadores operacionales, en vez de estar en lazo abierto, lo ponemos en lazo cerrado, el lazo cerrado, según donde realimentemos el lazo cerrado, y lo realimentamos entre la salida y la entrada inversora, vamos a llamar a esa configuración inversora. ¿Por qué? Porque la entrada va a aparecer a la salida, multiplicada por una ganancia
¿sí? Cambiada de signo. Si la realimentación entre la salida actúa sobre la entrada positiva, yo voy a tener una determinada ganancia de lazo cerrado, que multiplicado por ese error BIOS, que es la entrada, me va a dar un error a la salida. Eso es lo que estamos observando acá. A ver si lo puedo ver más grande. Quiere decir, en este caso, si pongo un error que aparece a la salida puesto en forma negativa sobre el terminal positivo, la diferencia es negativa y acá esto se va a saturar a la tensión de saturación negativa. ¿Se entiende? Quiere decir que este error produjo la tensión de saturación negativa. Cuando yo coloco, en vez de estar en lazo abierto, lo pongo en lazo cerrado, en este caso, una configuración no inversora, y lo pongo con el potencial positivo acá, la salida es esta entrada multiplicada por la ganancia de lazo cerrado, que es RF sobre RI más 1. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos las configuraciones inversoras, no inversoras, sumadoras inversoras, sumadoras no inversoras, que lo va a hacer en la próxima clase. Pero para que vayan observando, ese error que es el de la entrada aparece a la salida multiplicada por la ganancia de lazo cerrado. Y este capacitor se coloca generalmente como compensador de alta frecuencia. Entonces esto genera un polo de alta frecuencia que hace que el circuito no oscile. Entonces la salida tiene la entrada, que es un error, multiplicada por la ganancia de lazo cerrado del circuito. Ya no son 200.000 veces como el lazo abierto, sino que uno la puede ajustar para tener salidas normales dentro de la fuente. Quiere decir, para que yo tener 13 voltios de saturación, bastará con relacionar de alguna manera RF y RI, de alguna manera, para tener valores de salida, no en saturación, sino las máximas posibles. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bien. Quiere decir que si yo tengo que la salida es la tensión de offset multiplicado por la ganancia de lazo cerrado, si yo quisiera saber cuál es el error que introduce esas, mido la salida, conozco los valores de RF y RI, puedo encontrar qué valor tiene la tensión de offset en el circuito de entrada. Y este capacitor se conecta en paralelo con RF para minimizar generalmente los ruidos, ¿no?, que son de alta frecuencia. ¿Se entiende? ¿Cómo lo ven? Bien, profesor. ¿Claro? ¿No? ¿Se entiende? ¿Vieron algo de operacionales? Todavía no, ¿no? Están con realimentación. Hoy terminamos creo con TP1 y hicimos un par de ejercicios que subió el profe en un PDF. Bien. Y ustedes tienen una actividad para hacer otros ejercicios, pero digamos, la parte de realimentación ya está más o menos vista. Sí, creo que ya terminó con eso. Bien. Lo mismo que vimos en la primera unidad, la vamos a reflejar acá para tener ganancias. En vez de lazo abierto, que tiene valores muy grandes, hacerla de lazo cerrado. Entonces en el lazo cerrado vamos a ver distintas configuraciones que vamos a llamar inversora, no inversora, sumador inversor, sumador no inversor. Vamos a hacer integradores, vamos a hacer derivadores, vamos a hacer una serie de elementos partiendo de una realimentación y una limitación del circuito de entrada. Entonces todo lo que ustedes vieron en la primera parte, en los procesos de realimentación, la ganancia del lazo abierto, la ganancia del lazo cerrado del circuito, lo que es la realimentación, lo que es la muestra, lo que es la mezcla, lo vamos a utilizar acá con amplificadores operacionales. Quiere decir que si la tensión medida
en función de la salida y los valores de RF y RI nos hubiese dado 1 milivoltio, en función de los valores de RF, RI más 1, la salida tendría un error de 101 milivoltios. Quiere decir que si yo pongo una señal, en vez de partir de 0, a partir de una referencia, que en este caso es 101 milivoltios, es un error. Entonces, si esto yo lo tuviera en un instrumento de 0 central, en vez de estar ubicada la aguja en el 0, parte de un error, tanto para arriba como para abajo, parte de un error. Entonces, toda señal que ponga en la entrada que se refleje a la salida, este error lo arrastra. Entonces, lo que uno tiene que hacer generalmente es tratar de compensar esos errores, que son en corriente continua. Entonces dijimos, corrientes de polarización, diferencias de las corrientes de polarización o ios, tensiones de offset en el circuito de entrada y deriva térmica. Los circuitos de compensación varían de amplificador a amplificador y siempre tienen terminales correspondientes a la compensación. Si ustedes se fijan, al principio cuando vimos los distintos formatos, a ver si lo ven, vamos a aumentar esto un poquito. Tomemos este, por ejemplo, tomemos este amplificador. Fíjense, la entrada no inversora, la entrada inversora, una pata sin conexión, el terminal negativo de la fuente, no connection, la alimentación, la salida, y hay dos terminales que se llaman ajuste de voltaje de desvío. Entonces, ese BIOS que yo tengo lo puedo compensar de alguna manera externamente, de forma tal de tratar de hacer que ese error se minimice a la salida, para que la señal puesta en la entrada arranque prácticamente de 0 y pueda partir sin error. Entonces, en cada operacional, el número de patas y el circuito externo que yo aplico para compensar ese desvío es variable. Entonces hay generalmente dos terminales en los cuales yo voy a conectar externamente preset o resistencias de forma tal de compensar el error que tengo. Si tengo una tensión negativa, la compensaré con una tensión positiva, y si tengo una tensión positiva, la compensaré con una tensión negativa correspondiente. Esa es la idea de los circuitos de compensación. Siempre es una red externa y es variable en función del tipo de amplificador operacional. ¿Esos dos terminales son uno para cada entrada? No. Ese es general. Es que entonces, en general, se aplica tensión negativa o positiva respecto a esos dos terminales. Positiva. En realidad, si yo tengo un error, yo lo que debería hacer, suponete que ponga un offset para compensar algo, podría ponerle tensiones positivas y negativas a un potenciómetro en los extremos y el cursor colocarlo en una entrada. Entonces, o pongo más tensión positiva o más tensión negativa, subo o bajo en función del error. Entonces, miren acá, en este circuito, que es un OP77, entre el terminal 1 y el terminal 8, yo compenso a través de este preset de 20K, ¿sí? Con una tensión positiva. ¿Lo ven? Sí. Es decir, que en general el offset puede tener valores negativos en la salida. O sea, el BIOS es negativo, pues yo lo compenso con tensiones positivas. En el caso del 741, que es un poco lo que comentamos, el 741 tiene terminales entre la pata 1 y la pata 5. 2, el terminal negativo, 3, el terminal positivo, 6, la alimentación, 7, el valor positivo de alimentación, y 4, el negativo. Y entre el 1 y 5 colocamos un potenciómetro o un preset de 10K, cuyo cursor va a una tensión negativa. O sea, acá
también tengo una salida positiva y la compenso con una tensión negativa. ¿Me van siguiendo? ¿Más o menos? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Gracias. En este caso, tienen otra situación. También, este es un 748 o un 301. Entre la pata 1 y 5 colocan los extremos de un potenciómetro y el cursor lo ponen a través de una resistencia a masa. Quiere decir que pongo más o menos resistencia entre 1 y 5 de forma tal de compensar la salida. Esta puede ser negativa o positiva y con esto yo lo compenso siempre con respecto a masa. Entonces tengo las entradas diferenciales, las alimentaciones partidas, la salida y las patas de compensación. Fíjense que en los tres casos tienen valores diferentes, pueden tener diferentes los terminales de compensación. Entonces, uno en las especificaciones del fabricante visualiza qué es lo que sugiere para compensar el offset de mejor manera. Y en este otro caso tiene un circuito ligeramente diferente entre los terminales 1 y 5 para el caso del 537, coloca un potenciómetro en serie con dos resistencias y el cursor al terminal negativo. Estas resistencias son de 680K, perfectamente definido, y el potenciómetro o el preset entre 0 y 500K. Es lo que yo puedo variar de extremo a extremo. Entonces eso provoca de alguna manera la compensación o el mejor acercamiento al ideal, lo mejor que yo pueda al ideal. Siempre hay un residuo. ¿Se entendió? ¿Está más o menos claro? Sí, profe. Sí, Sí, profe, se entiende. Gracias. De todas formas, esto lo tienen ustedes en la bibliografía. Entonces, hemos hablado de los errores de corriente continua, lo hemos comparado con lo ideal, y hemos encontrado los errores de corriente debido a las polarizaciones, tanto en la entrada más como en la entrada menos. Hemos visto lo que es la corriente de offset, que es la diferencia de la corriente de polarización. Hemos visto lo que es las tensiones de offset, que debería parecer 0 voltios, de no ser así hay que compensarlo externamente. Y por último, la deriva térmica. Ustedes saben que tanto las corrientes de offset como las tensiones de offset son funciones de la temperatura, son elementos de estado sólido y varían en función térmica. Entonces, si estamos trabajando con tensiones de offset, la variación térmica, en este caso lo presenta 20 microvoltios por grado centígrado. Ese es el coeficiente térmico para tensiones, 20 microvoltios por grado centígrado. Quiere decir que si el fabricante tiene perfectamente compensado el circuito a 25 grados y me lo llevo al Ecuador, donde el ambiente es diferente de 25 grados, el BIOS va a tener más o menos 20 microvoltios por grado centígrado por 75 menos 25, que sería 50 grados, el salto térmico, y me da que puede variar debido a la temperatura en más o menos 1 milivoltio. Como esto está puesto en un circuito, fíjense, lo tengo el circuito de compensación, que tengo la entrada más, la pongo con una resistencia a masa, la entrada menos con una resistencia a masa, y sale algo por la salida, cosa que no debería suceder, térmicamente se produce una variación de 1 milivoltio cuando ocurre eso. Y como esto tiene un lazo cerrado, tiene una resistencia RF de 1 megohmio, tiene una de 10K, esta relación más 1 por el offset correspondiente debido a esa variación me da 101 milivoltios. Eso debido a la tensión. Y debido a la corriente de offset, varía 0,1 nanoamper por grado centígrado.
por 50 grados centígrados, que es el salto térmico, me da que esto varía más o menos 5 nanoamperes. Quiere decir que si yo tuviera todo presente, los errores por deriva térmica, de tensiones de error y de corrientes de error, tendría 101 milivoltios más menos más 5 nanoamperes. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que tengo es más menos 106 milivoltios afectados, porque estos 5 nanoamperes multiplicado por un megomio me da 5 milivoltios acá. Más 101 me da más menos 106. Quiere decir que el error que yo podría tener debido a la deriva térmica son más menos 106 milivoltios en la salida. Entonces, si tengo en cuenta la polarización, hay una forma de disminuirla. ¿Cómo mejoro los errores debido a las corrientes de polarización? Colocando en el circuito del no inversor, cuando este esté puesto una tensión de referencia, una resistencia cuyo valor es el paralelo de estos dos. Entre RF y 10K, pongo aproximadamente 10K, y eso hace que minimice las corrientes, el error debido a las corrientes de polarización. Entonces, una forma, eso lo pueden demostrar de alguna manera. ¿Qué pasa cuando yo intercalo? Cuando veamos las configuraciones, ¿qué pasa cuando intercalamos? En vez de estar este punto a 0 voltios, lo levantamos de 0 voltios a través de una resistencia, cuyo valor es el paralelo de estos dos. Van a ver ustedes que minimizamos el error debido a las corrientes de polarización. Esos serían los 4 errores de corriente continua. Los 4 errores de corriente continua. ¿Cómo se ve eso? ¿Se puede entender? Ya sabiendo y manejando, vamos a ver cómo distintos fabricantes especifican la resistencia de entrada, la resistencia de salida, la ganancia de lazo abierto, las corrientes de polarización, las corrientes de diferencia, las tensiones de offset, la relación de rechazo en modo común. Fíjense todos los parámetros que ya va vinculando el fabricante en su hoja de especificación. Entonces uno, cuando tiene que trabajar con este tipo de dispositivos, puede elegir. ¿Por qué elijo uno y no elijo el otro? Por alguna cuestión en particular. Entonces, ese tipo de situación ya lo vamos a ver en las especificaciones. A ver, ¿se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Voy a pasar a otro tema. ¿Cómo lo ven? ¿Dudas? Ahí la resistencia que se intercala en la entrada no inversora, la de 10K. Sí. La idea es cuando yo ponga, que deje las dos entradas a un mismo nivel de tensión. Cuando cuando veamos configuraciones, van a ver ustedes que en la red correspondiente a una entrada inversora, quiere decir que la fuente de señal va a entrar por acá, y esta yo la voy a poner a masa. Para minimizar el error debido a la corriente de polarización, voy a intercalar una resistencia cuyo valor es este paralelo. Entonces, claro, y la idea de eso es para que las entradas queden más o menos a la misma tensión. Es lo mismo. Entonces, para que si son exactamente iguales, ese error multiplicada por esta resistencia me da un error en tensión. Si es 0, porque son exactamente iguales, al yo poner esta y esta prácticamente del mismo valor, las corrientes son las mismas, porque la diferencia son muy pequeñitas, y eso hace que el error acá se minimice. Ese es el concepto. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Ahora vamos a, creo que no tengo más, voy a poner, ¿cómo es esto?